Ya, muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio a esta última charla del ciclo de webinar de manejo del pie diabético. Así que sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de que hayan podido unirse también hoy. Y para nosotros, por supuesto, que es sumamente importante este tema, igual como los dos anteriores que estuvimos viendo, ¿ya? Hoy vamos a conversar de la rehabilitación en el paciente diabético con el pie complicado, ¿ya? Como les decía, esto es muy importante porque muchas veces vemos que nuestros pacientes diabéticos, sobre todo los que han tenido úlceras o están con úlceras, pasan por periodos ciertos de mucha inmovilización, entonces ahí pierden función. Y por eso es fundamental la rehabilitación, ¿ya? Antes de dejarlos con nuestro expositor de hoy, recordarles que en el chat está habilitado el link para que ustedes puedan registrar su asistencia, ya que se les entregará un certificado de asistencia por las 3 charlas. Y también recordarles que pueden en el chat dejar sus preguntas, las cuales vamos a resolver al final de la presentación, ¿ya? Hoy día nos acompaña Mauricio Araneda, él es kinesiólogo, y él nos va a dar la charla de hoy. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Reina, por la invitación. En primer lugar, mi nombre es Mauricio Araneda, soy kinesiólogo, trabajo en el Centro Médico Privado Protex y no poseo conflictos de intereses. Dejando eso en claro, vamos a empezar a discutir un poquito lo que va a ser el temario de esta tarde. Vamos a mirar en primer lugar las complicaciones de las extremidades inferiores en diabetes, la biomecánica del pie durante la marcha. Vamos a mirar un poquito acerca de lo que es el pie diabético, las amputaciones parciales de pie y finalmente la rehabilitación del pie diabético no ulcerado. Muy bien, para poder dejar un contexto es necesario entender que la polineuropatía diabética va a tener a lo menos 3 presentaciones, que es la sensorial, la motora y la autonómica periférica. Dentro de lo que es la polineuropatía diabética sensorial, vamos a encontrar con una reducción o la pérdida de la percepción de las vibraciones, van a haber disminuciones en la sensibilidad superficial y estas van a ser de carácter periférico, forma de calcetín y simétricas. Nos van a acompañar parestesias, dolor nocturno, reducción del reflejo aquiliano. A nivel de la presentación motora, nos vamos a encontrar con atrofia de la musculatura pretibial, atrofia de la musculatura intrínseca de pie, algunas deformaciones como los dedos en garros, paresia motora, y eventualmente va a haber una carga desigual del pie que se va a acompañar de una marcha inestable. A nivel autonómico periférico nos vamos a encontrar con paresias vasomotoras y sudomotora, sequedad en la piel, lo cual va a hacer que haya una reducción en la función protectora de la piel, edema y rigidez de piel. En cuanto a los cambios en el tendón de Aquiles, vamos a encontrarnos con 2 procesos que corren en paralelo, pero que nos van a llevar de manera complementaria al favorecer la formación de úlceras. En primera instancia hablamos de algo más sistémico como una hiperglicemia persistente. Esto nos va a llevar a la glicosilación no enzimática, que se va a traducir en la acumulación de productos de glicolización avanzada y va a decantar en una remodelación de la composición estructural. Esto aumenta la rigidez de los tejidos, haciendo que la distribución de las fuerzas no sea apropiada y la disipación de la carga tampoco sea óptima. Esta alteración en el comportamiento mecánico, más la polineuropatía, más las deformaciones de pie, van a ser una variable que por sí sola va a favorecer la formación de úlceras. En paralelo, esta rigidez en el tendón de Aquiles va a reducir el movimiento del tobillo, aumenta la susceptibilidad para que haya fatiga, esto favorece la predisposición de las tendinopatías, reduce la capacidad de absorción en el impacto plantar y eventualmente también va a reducir la tolerancia de la carga a los tejidos y nuevamente va a favorecer la formación de úlceras plantares. Dentro de las alteraciones estructurales con las cuales nos podemos encontrar, dentro de ellas están los dedos en garra, que se van a caracterizar por una hiperextensión de la articulación metatarsofalángica y una flexión de las articulaciones interfalángicas.
Por contraparte, y en un cuadro mucho más complejo, está la artropatía de Charcot, que es una neuroartropatía que se caracteriza por inflamación, afecciones articulares y destrucción ósea, que van a comenzar a deformar el pie, como se observa en la imagen de abajo. Finalmente, todos estos cambios nos van a llevar a trastornos de la marcha y va a tener una marcha muy similar a la de un adulto mayor, con una zancada más corta, un menor arco de movimiento en la cadera, va a disminuir la flexión plantar y la flexión dorsal de tobillo, va a disminuir el braceo, aumenta el doble apoyo, disminuye la velocidad de marcha y también se vuelve más torpe. Hay una alteración en la sincronía de las extremidades inferiores. Entonces, vamos a tener un pie que va a tener cambios estructurales, producto de estas hiperglicemias sostenidas en el tiempo, que si no se corrigen a tiempo, pues nos van a llevar a la ulceración del pie. Si estas ulceraciones no se tratan como se debe, desde enfermería y los cuidados médicos, puede evolucionar hacia una amputación parcial de pie. Lamentablemente, la historia no termina allí y muchos pacientes van a seguir teniendo amputaciones de niveles más altos, como en este caso, que apreciamos una amputación transtibial, para finalizar en algunos casos incluso con amputaciones transtibial bilateral. No son todos los casos, es cierto, pero es importante que recuerden que podríamos prevenir las amputaciones haciendo un buen manejo, en primer lugar, del pie diabético no ulcerado, y luego evitamos toda esta cascada de complicaciones que se pueden encontrar. Entonces es importante entender que la principal función del pie durante la marcha va a ser la amortiguación del talón durante el contacto inicial, la adaptación a los cambios en la superficie durante el apoyo medio y proporcionar una estabilidad durante la fase de propulsión. Y a modo de resumen, recordar que el 60% del ciclo de marcha corresponde a la fase de carga, a la fase de apoyo, donde comenzamos con el apoyo de talón y finalizamos con el despegue del mismo apoyándonos sobre el ortejo mayor. Finalmente, el balanceo, el tiempo que el pie está en el aire, solamente corresponde al 40% del ciclo total. En la imagen de la derecha se observa el pie. Podemos ver que el contacto de talón va a corresponder aproximadamente un 2 y un 10% de esta fase de carga. Y la mayor parte del tiempo, entre un 30% aproximadamente y el 57%, la carga va a ocurrir en la zona de antepié, desde las cabezas de los metatarsianos hasta salir por el hallux. Eso nos lleva a tener otra consideración, y es la presión plantar. La presión se va a entender como la relación entre la fuerza y el área. Es decir, que a mayor fuerza va a haber, en áreas iguales a mayor fuerza, va a haber más presión en la que haya más fuerza. Por contraparte, cuando el área se reduce y la fuerza se mantiene, también va a haber un aumento de presión. Estas dos imágenes que vemos aquí corresponden a podobarometrías electrónicas. En esta, donde están estos colores más azulados, verdes, hay una distribución bastante homogénea de la carga. En esta imagen tridimensional podemos observar algunos picos de presión, principalmente sobre la cabeza de los metatarsianos aproximadamente. Si bien no se ha definido aún un umbral sobre el cual podamos decir sobre tantos kilopascal va a haber ulceración, sí sabemos que desde los 500 kilopascal en adelante es muy frecuente encontrarlos en pacientes con diagnóstico de diabetes o con polineuropatía diabética, y muchos pacientes que están con artropatía de Charcot van a presentar presiones plantares cercanas a los 1000 kilopascal. Esto considerado con plantillas instrumentadas. Con las plataformas de fuerzas hay alguna variación y es por la forma en la que se toma el examen. También es importante recordar que hay zonas que están adaptadas para la carga y zonas que no están adaptadas para la carga. Entonces, si la carga se realiza sobre las zonas adaptadas, no vamos a tener mayor complicaciones. Pero donde sí hay preocupación es cuando las zonas que no están adaptadas para la carga comienzan a generar presión. En el caso, por ejemplo, de un paciente que presenta dedos en garra, vamos a saber que la almohadilla protectora que está bajo la cabeza de los metatarsianos tiende a desplazarse hacia adelante y las cabezas de los metatarsianos quedan más superficiales.
Así que en ese caso muy específico, pasamos de una zona adaptada, producto de todos los cambios, a una zona desadaptada donde se puede favorecer la ulceración de la planta. Ahora, el pie diabético se define como la infección, ulceración o alteración de los tejidos profundos del pie y suele estar asociado a alteraciones neurológicas y vasculares. Por otra parte, las ulceraciones plantares se encuentran casi en un 15% de los pacientes diabéticos. Dentro de los principales factores etiológicos que podemos encontrar de una úlcera van a estar la neuropatía, la edad, las ulceraciones anteriores, vasculopatías, traumatismo o deformidades del pie. Y una de las variables importantes es la distribución anormal de la presión plantar, pero esta es una consecuencia de a lo menos estas 4 consideraciones que son la movilidad articular limitada, la debilidad muscular, el equilibrio deficiente y las alteraciones tanto de postura como de marcha. En este esquema podemos ver cada una de estas variables interactuando entre sí para la formación de úlceras, la gangrena y eventualmente la amputación. Vemos que la enfermedad arterial oclusiva, producto de la isquemia, nos va a favorecer las úlceras. Las neuropatías, por todos los cambios como la pérdida de la sensación protectora, las deformidades del pie y la rigidez articular, la piel seca, todas ellas nos van a generar cambios que a su vez nos van a favorecer la observación de la planta. Por otra parte, tenemos la infección, que requiere de lo menos el uso de zapatos inapropiados o el de caminar a pie descalzo, y dentro de lo que la literatura propone, la carencia de educación, tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud que están involucrados, pueden favorecer la infección. El pie Charcot como entidad propia, a través de la neuropatía, el trauma y las reacciones inflamatorias, también van a generar deformación del pie, y finalmente todas estas nos van a llevar a una amputación. Entonces es importante entender que en el caso de una úlcera plantar, no es algo que va a aparecer de buenas a primeras, hay ciertos procesos que van a ir ocurriendo en el tiempo, sobre los cuales nosotros podemos pesquisar. En este caso particular, en el pie diabético no ulcerado, ya saber que si hay neuropatía o enfermedad arterial oclusiva, o si el paciente tiene malos hábitos o desconoce las consecuencias de la diabetes, son variables a considerar para poder evitar la amputación. En cuanto a la distribución de las úlceras en el pie diabético, nos vamos a encontrar con que cerca del 70% van a ocurrir en el antepie, entre la cabeza de los metatarsianos hasta la falange distal de los dedos. Por otra parte, cuando nos encontramos con úlceras que se ubican en la zona dorsal del pie, estas suelen estar ligadas al calzado que el paciente utiliza, que suele ser un zapato con una caja puntera angosta, con una altura ineficiente, que permite el roce constante de los dedos contra el calzado. En cuanto a las amputaciones parciales de pie, nos vamos a encontrar con que hay amputaciones de dedos, transmetatarsianas, tarsometatarsianas, mediotarsianas y las calcanectomías. El objetivo que tienen estos niveles de amputación, vamos a considerar algunos objetivos de carácter mecánico y otros de carácter cinemático. Dentro de los objetivos mecánicos vamos a tener que haya una buena cobertura con la piel plantar, que es una piel especializada para la carga, y que haya una estabilidad tridimensional del pie. En cuanto a las variables cinemáticas, nos preocupa con preservar la mayor longitud posible para tener un mejor brazo de palanca y preservar la movilidad de tobillo en su integridad. Esto busca como finalidad una mayor funcionalidad y una menor tasa de mortalidad. Así nos vamos a encontrar con amputaciones de dedos, donde las principales recomendaciones van a ser que no solamente se eliminen las falanges, sino que también se elimine el rayo para que el pie se cierre y no ocurra lo que en ocasiones pasa, que solamente sacan las falanges, dejan el metatarso y se hace una suerte de hendidura entre los dedos, y eso puede generar deformaciones casi siempre. En este caso sería un hallux minimus, el dedo se iría hacia adentro. En cuanto a las amputaciones transmetatarsianas,
una de las cosas que son importantes es que se conserva la integridad de tibial anterior, por lo cual deberíamos seguir trabajando en la flexión dorsal. Cosas que no son tan frecuentes o cosas que no debiéramos esperar en amputaciones más altas en el pie, como en la amputación tarso-metatarsiana o en la amputación medio-tarsiana, también conocida como amputación de Chopard o amputación de Lisfranc en el caso de la tarso-metatarsiana. Si se dan cuenta, en Chopard se pierde la inserción del tibial anterior y en ocasiones se reinserta en algún otro punto, pero se pierde el brazo de palanca. Al perder la inserción ósea, sabemos que va a haber un desbalance muscular y en este caso las articulaciones mediotarsianas tienden a lo que podríamos llamar al equino de pie por tracción del tríceps sural. Así que el tratamiento en líneas muy generales va a depender de prótesis en algunos casos, en órtesis, en plantillas, en rellenos junto con las plantillas y en zapatos apropiados para la condición del paciente. En resumen, el manejo del pie con una úlcera va a ser muy distinto al manejo de un pie sin una úlcera actual, y eso es lo que espero que podamos conversar ahora con un poquito mayor de profundidad. Es en primer lugar que hay evidencia científica suficiente, ya como pueden ver de esta revisión de 2014, en que el ejercicio, entendiendo como una actividad que es programada y que es progresada en el tiempo, y la actividad física, que es actividad que no está registrada, simplemente el paciente la realiza, van a tener beneficios como prevenir el desarrollo de la progresión de los factores de riesgo que antes discutimos. También va a mejorar el metabolismo de los carbohidratos y eso nos va a ayudar a reducir el riesgo en el desarrollo de neuropatías. Promover la función de la microvasculatura y la oxidación de grasas y reducir el estrés oxidativo y el aumento de los factores neutróficos en las personas con diabetes, o en general, pero específicamente en el caso del paciente diabético. Dentro de lo que es la evaluación, se propone, o al menos desde la kinesiología, miramos dos áreas a evaluar. Área musculoesquelética, donde queremos evaluar el ROM activo y pasivo del paciente, y la fuerza muscular. Por contraparte, en el área neurológica buscamos la vibración con diapasón, la presión y tacto con monofilamento, y la evaluación de los reflejos aquilianos o tulianos. Y nos vamos a encontrar con un enfoque general. Dentro del enfoque general, vamos a tener al menos 3 estrategias que están ampliamente soportadas en la evidencia, que son el entrenamiento concurrente, las caminatas intermitentes y el entrenamiento de fuerza. Esto es un muy grande resumen, pero espero que les pueda quedar claro que como intervenciones todas van a contribuir, pero requieren tiempo. Estamos hablando que en esta primera presentación, cuando hablamos del enfoque general, el enfoque debiera partir en a lo menos 10 semanas. Y en algunos casos, como la caminata, hay unos estudios donde se evalúan pacientes hasta 4 años después de haber iniciado este tratamiento. En caso del entrenamiento concurrente, hablamos de que la intensidad debe ser moderada y debe ser supervisado. En el caso del entrenamiento de la fuerza, esperamos que sean a lo menos de 12 a 16 semanas de intervención, y en este caso particular se enfocaron en el tren inferior. Finalmente, en cuanto a las caminatas intermitentes, se espera que sea a lo menos 3 veces por semana con una duración mínima de 6 meses. Aquí me gustaría detenerme un momento para poder señalar que cuando un paciente tiene un pie ulcerado, es importante mantener la actividad física de ese paciente para evitar el deterioro general. Es importante que el paciente se mantenga activo para poder mantener un mejor control sobre los niveles de glicemia. Entonces, tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento concurrente podrían ser una muy buena estrategia de la extremidad indemne o sana y del tren superior, en el caso del entrenamiento de fuerza. Y algunos ejemplos de lo que se define como el entrenamiento de fuerza, y quiero que lo vean como eso, son solamente ejemplos, y de nuevo estamos hablando de un pie diabético no ulcerado. La sentadilla con carga de peso, pero con el propio peso, el uso de bandas elásticas
uso de mancuernas, ejercicios tanto para tren superior como tren inferior, son una buena estrategia para el manejo de estos pacientes. El ejercicio cardiovascular debiéramos enfocarnos en todo aquello que sean ejercicios sin impacto, como en este caso la bicicleta, pero hoy en día en el mercado hay más opciones que uno puede considerar, como por ejemplo la remadora. El entrenamiento concurrente, para aquellos que no lo sepan, es la mezcla del entrenamiento de fuerza más un entrenamiento de resistencia aeróbica dentro de la misma sesión. Las recomendaciones más actuales apuntan a que la sesión debiera partir con entrenamiento de fuerza y concluir con un entrenamiento de resistencia aeróbica. En cuanto al enfoque más específico, nos vamos a encontrar con que la movilización activa y pasiva por a lo menos 5 semanas va a generar mejoras. El entrenamiento de la fuerza y del equilibrio 12 semanas va a generar mejoras específicas en el pie. Y finalmente un entrenamiento mixto, un misceláneo, donde vamos a encontrar la movilidad activa y pasiva del pie, elongación del tríceps, ejercicios de control motor, ejercicios de fuerza en el tríceps inferior, e incluso como tareas para la casa por a lo menos 4 semanas, nos va a dejar beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, le enseñamos al paciente la movilización pasiva y autoasistida, pero también necesitamos que tenga movilización activa. Una buena estrategia que nosotros estamos ocupando aquí en el centro son los CARS, que son movimientos rotacionales que abarcan la integridad de la articulación. Son movimientos que el paciente debe llevar al máximo y siempre tienen en este sentido rotacional. Son movimientos incómodos porque buscan los extremos, el endfield de las articulaciones. Pero también buscamos el fortalecimiento de la musculatura intrínseca. En este caso se ve que están recogiendo un palito, puede ser una toalla a la cual se le agrega un peso. Nosotros a veces partimos aquí con papeles, donde se levanta el pie, el paciente recoge el papel con el pie y luego levanta el pie. Ejercicio de estabilidad general, pero también esto luego lo progresamos estando de pie, con ojos abiertos, con ojos cerrados. Reeducamos la marcha sobre superficies inestables, sobre superficies estables, y trabajamos algunas destrezas como la mecánica al subir y bajar escaleras. Dentro de lo que podríamos considerar como tratamientos complementarios, cuando el pie diabético no está ulcerado, el úlcero de la hidroterapia nos parece una buena estrategia previa a la actividad física para generar un aumento en la circulación superficial al menos, de modo que el paciente pueda entrar con más confianza a la realización de los ejercicios. Por otra parte, nos encontramos también con masajes que también suelen ser agradecidos por los pacientes y de nuevo nos va a generar una mejora en la circulación periférica. Todo esto nos va a llevar a reducción en el dolor y los síntomas neuropáticos porque mejora la velocidad de descarga de los nervios, va a mejorar la función endotelial, disminuye el estrés oxidativo y las respuestas inflamatorias, mejora el metabolismo muscular y la fuerza, va a mejorar también la movilidad y la estabilidad postural, disminuye la presión plantar máxima, mejora y mantiene la velocidad de marcha, mejora el rango de tobillo y pie y disminuye el riesgo de caída. Básicamente lo que estamos logrando es que mejore la calidad de vida del paciente. Pero sobre esto quiero ser súper enfático, es decir, que debemos tratar de impulsar al paciente a obtener el mayor esfuerzo posible. Si vamos a trabajar con CARS, con movimientos rotatorios para mejorar el rango de movimiento, el paciente debe estar enfocado en ello, no se debe distraer, no debe hacerlo de manera displicente, debe buscar esos rangos máximos de movimiento. Si trabajamos la fuerza, debemos procurar que el esfuerzo que el paciente haga sea el máximo. Dentro de lo que son los ejercicios de extremidad inferior, muchas veces los puentes, los bridge, van a andar bastante bien, sobre todo en una primera etapa, porque trabajamos la carga parcial y hacemos trabajar gran musculatura como glúteos y cuádriceps.
Entonces, el llamado básicamente es que el paciente que tiene un pie diabético no ulcerado, debemos iniciar con la reeducación de la marcha, con la carga controlada, con ejercicios de fuerza, con ejercicios aeróbicos sin impacto y con un trabajo específico que apunta a la movilidad del tobillo para mejorar el rango de movimiento y la fuerza entre los flexos extensores de tobillo. Las ayudas de marcha también van a ser una estrategia que podemos ocupar, donde las principales funciones van a ser ampliar la base de sustentación, va a mejorar la estabilidad estática y dinámica, va a disminuir la carga de las extremidades inferiores y se va a favorecer la movilidad. Pero creo que lo que tratamos de resaltar es que también permite avisar a terceros la condición de la persona, y podría ser esta tal vez una de las principales estrategias para el uso extradomiciliario de ayudas para la marcha. Y por su atención, gracias. Nos preguntaban, Mauricio, no sé la experiencia que tienen ustedes allá en el centro, si con qué frecuencia han visto artropatía diabética en otra localización que el pie. O sea, asumo yo que es como en otro segmento corporal. A mí personalmente no me ha tocado ver. No, yo solamente dentro de las complicaciones de artropatía de Charcot, pero el manejo, sobre todo en una etapa inflamatoria, no tiene mucho que ver con kinesiología, sino con evitar que siga progresando la destrucción del macizo plantar. Ya una vez que estamos en una etapa fría, donde el hueso se osifica o el tarso se osifica en un solo gran hueso, lo que buscamos es ganar la mayor movilidad de tobillo. Y insisto, creo que en mi experiencia los CARS han sido probablemente la mejor opción hasta ahora, más allá de las elongaciones o de la clásica movilización pasiva-activa, respetando los rangos de movimiento. No, forzarlos al máximo desde la primera sesión ha sido la mejor forma de ganar rango de movimiento. Una cuestión que no dije, y es que hay una asociación entre limitación de la flexión dorsal y aumento de la presión plantar. Entonces, mientras menos rango de movimiento hacia la flexión dorsal tiene un paciente, más riesgo tiene de generar un aumento de la presión plantar, sobre todo en las cabezas de los metatarsianos. Entonces, es fundamental ganar ese rango de movimiento. Perfecto. ¿Y qué ejercicios a lo mejor tú recomendarías en un paciente que estamos cursando con una úlcera activa, que está en curaciones a lo mejor por el equipo de enfermería y tal vez pudiera beneficiarse que lo evalúe también, ¿cierto?, el equipo de las salas de rehabilitación que tenemos en atención primaria o tal vez en los hospitales? ¿Qué recomendarías en esos casos para evitar Mira, el deterioro? en el caso de una úlcera activa, lo que hay que evitar es la carga. Por defecto, lo que son los ejercicios de fuerza en cadena cinética cerrada estarían contraindicados. Pero una extensión de rodillas para mantener la fuerza del cuádriceps, los ejercicios de movilidad de tobillo, los ejercicios de movilidad de cadera, de rodilla, en esa extremidad inferior andarían bien. Pero también es importante fortalecer la extremidad contralateral, ¿ya? Y yo como recomendación siempre le dejo al paciente el fortalecimiento de la cintura escapular. Y eso se debe principalmente a que los pacientes rara vez se quedan en la silla de ruedas y casi siempre van a usar o un burrito o bastones. Entonces, si el paciente no tiene suficiente fuerza en la cintura escapular, va a aumentar la carga en las manos y eso suele eventualmente cursar con síndrome de túnel carpiano, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, el entrenamiento de la cintura escapular, ojalá con cuernas, te va a ayudar a ganar la fuerza de agarre, que te va a ayudar cuando te apoyes, reduzca la posibilidad de este síndrome carpiano, pero además sostener tu peso con la cintura escapular, donde hay grandes musculares, y no con el antebrazo, donde los musculares son menos potentes. Perfecto. Y en tu experiencia, Mauricio, nos pasa muchas veces que al indicar cierto los bastones o una ayuda técnica y ese andador, para los pacientes también es difícil usarlos, ¿ya? Requieren de entrenamiento. ¿Cuántas sesiones, cuánto entrenamiento para que puedan usarlos bien y que logremos, por ejemplo, si está ulcerado el pie y queremos descargar, lograr realmente la descarga? Mira, yo creo que mientras está la úlcera activa,
no puede cargar y por defecto tiene que ocupar el burrito, y probablemente sea la mejor estrategia pensando en el perfil de los pacientes que se ulceran, que suelen ser pacientes más bien sedentarios, con pocas destrezas físicas. Entonces, partir el entrenamiento 2 o 3 veces a la semana sería lo ideal, enfocándose nuevamente en lo que les decía, entrenamiento de fuerza para tren superior, para ir mejorando el uso del andador, pero también entrenar la marcha con el de manera supervisada, cosa que los pacientes sepan que un burrito, si el paciente entra con las patas delanteras, hay un mayor riesgo de caída que si entra con las patas traseras, que parece algo muy obvio, pero a veces uno se encuentra con que esas obviedades no lo son. A mí me ha pasado aquí en la consulta con pacientes que uno esperaría que no lo hagan, que lo hacen. Y por ejemplo, cuando se enfrentan a pacientes con artropatía de Charcot, que ya pasamos la etapa inflamatoria, que habitualmente ahí mantenemos al paciente en reposo y usando la bota, por ejemplo, Crow día y noche, etc. Cuando ya estamos en una etapa en que queremos empezar, ¿cierto?, a rehabilitar la marcha, que habitualmente lo vamos haciendo con carga parcial, ¿cierto? ¿Cómo vas progresando tú? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo vas pasando de una ayuda técnica a otra? ¿Cómo lo van haciendo? Mira, en primer lugar, nuestros centros funcionan de manera muy integrada entre los médicos y los kinesiólogos, entonces mantenemos, primero que todo, una conversación directa con el médico para saber cuál es el objetivo puntual del momento. Iniciamos con cargas parciales del peso 10-15% del peso, para eso usamos una báscula, le pedimos que se pare con el burrito, que cargue peso en la báscula y que busque esa fracción de su peso. Pero también hacemos ejercicios en cadena cinética cerrada, principalmente puentes, porque cuando el paciente se acuesta, la distribución del peso es distinta, entonces no debiera haber una mayor complicación. Lo que sí hacemos es revisar de manera constante la planta del pie, buscando puntos de enrojecimiento, puntos de dolor que normalmente no están. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos cómo se comporta. Además que, no sé cómo será en tu caso, pero una de las cosas que yo casi siempre noto es que cuando se fractura el tarso, tiende a caer y generan una suerte de cototos inferiores, a veces medio lateralizados, pero principalmente inferiores. Entonces solemos tener cuidado porque en ese punto, como aumenta la presión, podrían favorecer la presencia de úlceras y heridas. También nosotros usamos hartos calzados y ya cuando dejan de usar la bota Crow, comenzamos a usar plantillas moldeadas con zapatos ortopédicos. Entonces la carga parte con esos elementos. Parte con la bota Crow, parte con el zapato, perdón, parte con el zapato y con la plantilla, y revisamos la plantilla. Vemos qué tan rápido se está desgastando la plantilla, y voy a hablar de mi experiencia. Yo tengo la fortuna de trabajar máximo con 2 pacientes a la vez. Entonces me da el tiempo de poder hacer todo lo que yo les estoy relatando. Entiendo que en el sistema público normalmente el flujo de pacientes es mucho más alto. Entonces yo prestaría principal atención a las prevenciones, y es mirar si está con plantilla moldeada, mirar la plantilla y el desgaste de esta. Nos va a tomar unos segundos, pero nos va a orientar mucho más cómo está el riesgo que el paciente podría tener para una eventual lesión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, si es que hay alguna consulta ahí en el chat, que aprovechen ahora. Si no, vamos a ir cerrando ya. Y agradecemos muchísimo, Mauricio, tu presentación estuvo muy buena, muy interesante. Creo que es súper importante que podamos, ¿cierto?, conversar de este tema, que ojalá podamos, tanto en las salas de rehabilitación como en los hospitales, a lo mejor hacer manejo preventivo del pie con los ejercicios que tú nos mostraste, de manera de que podamos evitar precisamente este aumento de las presiones y que se reulceren, porque nos pasa así, como tú dijiste. Nos pasa que a lo mejor el paciente está amputado transmetatarsiano y empezamos de nuevo con una úlcera en la zona más anterior del pie y vamos amputando cada vez más. Entonces creo que es fundamental que podamos educar a nuestros pacientes, mejorar los rangos, fortalecer, etc. ¿Ya? Así que muchas gracias, Mauricio. Acá en el chat nos ponen que está todo muy claro, muy interesante la presentación. Y la importancia del kine en los pacientes diabéticos, yo creo que eso es fundamental, que el equipo de rehabilitación
participe de esto, porque como veíamos en un principio, esto es parte de un equipo multidisciplinario y no es solo rol de enfermería o del médico. Acá todos tenemos algo que aportar. Así que muchas gracias, Mauricio, nuevamente por tu disposición, y gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que van a quedar todas las charlas grabadas en Hospital Digital, así que ahí pueden acceder, ¿ya? Muchas gracias, que estén bien. Gracias, que estés bien. Chao, chao.